Bien, regresamos, ya es el último segmento de este programa Dominó Político y pues vía telefónica por la sana distancia seguimos con nuestros analistas invitados y nuevamente acudimos al licenciado Luis Fernando García Busaír. Él es analista, columnista del periódico Milenio y también del periódico Vanguardia. ¿Cómo estamos, mi amigo? Muy bien, Javier, muy contento nuevamente de estar contigo y con tu audiencia en todo el estado de Coahuila y más allá. Así es, hasta allá en la región Laguna, el canal 8 de Torreón, nos vamos para la región Laguna, Coahuila y hasta Durango llegamos allá. Licenciado, pues allá tuvieron en la Laguna, en la semana tuvieron a Andrés Manuel López Obrador, fue a pedir perdón. Bueno, ya había ido a pedir perdón a los mayas allá con el gobernador, el gobernador, el presidente ya de El Salvador, de Guatemala, por ahí anduvo. Y también sigue insistiendo que el perdón, que los españoles vengan a pedirnos perdón. O sea, es un perdonavidas, perdona muertos, y a los chinos fue a pedirles perdón. O sea, y no sé cuándo le voy a pedir perdón a todos los mexicanos por tantas regazones. Un gobierno totalmente fallido que necesita pedir perdón a todos los mexicanos. ¿Cómo lo ves? Fíjate, aquí es muy importante que nosotros ubiquemos cuál es el objetivo del pedir o exigir perdón. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, es la cuarta transformación liderada por Andrés Manuel busca reescribir la historia de México. ¿Sí? Entonces, en esa reescritura de la historia de México, él ubica cuatro periodos fundamentales, ¿no? De transformación, ¿verdad? La independencia, la reforma, la revolución, y ahora, en el caso de la 4T, de Morena, sería la cuarta. En esas cuatro transformaciones, él está buscando, entre comillas, una reconciliación de con el pueblo. Pero esa reconciliación, argumenta Andrés Manuel López Obrador, solamente puede darse a través del perdón. Ya exigió, no pidió, un perdón a España por la masacre ocurrida durante la conquista, olvidando dos cosas fundamentales, que el pueblo azteca era un pueblo sanguinario, autoritario, ¿verdad? Y que realmente por razones justificables en base a su religión, a su política de guerra, etcétera, pues llevaba a cabo masacres de cientos de miles de pueblos que estaban subordinados al pueblo azteca. Olvida eso. Y lo que también olvida es que ya el perdón se ha venido dando a lo largo de la historia y la reconciliación también con España. Entonces, España simplemente le dijo, usted está loco. No, no, no. O sea, yo no voy a hacer eso. Luego dijo, vamos a pedirle perdón a los pueblos mayas. Y los pueblos mayas, la representación de los pueblos mayas, le dijeron que no tenía sentido que pidiera perdón a los pueblos mayas cuando el mismo Andrés Manuel, con el proyecto del Tren Maya, representaba los intereses de los grupos económicos y los grupos políticos que los habían tenido sojuzgados por 500 años. Ya. Entonces no le ha ido muy bien a la reconciliación, ¿ves? Y en el caso de los chinos es importante que lo detalle un poquito porque es una experiencia histórica que, al menos en Torreón, yo soy de Torreón, ¿verdad? Así Ha es. sido olvidada o soslayada o ignorada. En 1911, a inicios de la revolución, ¿verdad? Ocurre una masacre en Torreón en la cual mueren 303 chinos y 5 japoneses que nadie menciona y todos tienen como muy olvidados, ¿no? No le Entonces, digas a Andrés Manuel porque hace otro relajo por los 5 japoneses. entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, hay varias hipótesis de quién y cómo murieron los chinos, ¿no? El punto aquí es que Andrés Manuel va de manera expresa, ¿verdad?, a pedir perdón a la comunidad china, que ya es muy, ¿cómo te diré?, muy pequeña en Torreón, porque es importante que sepas, después de que ocurre esa masacre en 1911, precisamente en el mes de mayo, de entre el 11 y el 15 de mayo, ¿verdad?, los chinos emigraron de Torreón y empezó un hostigamiento de los chinos en los distintos lugares de la República donde se encontraban migración de chinos, ¿no?
eventualmente... Unos se fueron a Palau, ahí hay muchos chinos en Palau, No, también, chinos y claro. japoneses. No, y en Mexicali también, y en Chihuahua. O sea, los chinos realmente venían huyendo, es importante también comentarte esto, de la esclavitud a las cuales estaban sujetos por los norteamericanos, que les habían puesto a sembrar las vías férreas del ferrocarril que venía desde Texas hasta California. Sí. Entonces, bueno, el punto aquí es que el perdón es simplemente un intento fallido de Andrés Manuel López Obrador para asegurar la reescritura de la historia, porque es importante recordar, él quiere pedir perdón a cuanta gente se deje en este año 2021, porque es el año en el cual se conmemora aparentemente la fundación de Tenochtitlan, cosa que no es cierta, porque ya varios historiadores inclusive se salieron del grupo de Consejo de Memoria Histórica que lidera la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel, porque dijeron, ¿cómo es posible que usted mienta junto con su esposo respecto a la fecha de la fundación de Tenochtitlan? No la conocemos, no sabemos cuál es. Y él quiere también tener la fecha de 1821 como consumación de la independencia, ¿verdad? Y de la de 1521 como la fecha en la cual Cortés llega triunfante a Tenochtitlan. Bueno, el punto aquí es que él quiere hacer muchos festejos este año, él quiere la reconciliación, él quiere el perdón, no le ha ido absolutamente nada bien. Pero en el fondo lo que él quiere es reescribir la historia para ajustarla a lo que la 4T pretende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es muy sencilla. Te voy a dar un ejemplo. Nelson Mandela es un gran líder, un gran estadista, es sudafricano él, negro, ¿no? Estuvo en la cárcel durante 30 años, fue torturado, estuvo a punto de morir en varias ocasiones, sus familiares murieron, ¿no? Él sale de la cárcel, fíjate lo que dice, yo no puedo salir de la cárcel con los rencores y los resentimientos que el encarcelamiento me produjeron. Yo tengo que salir con la mano extendida para perdonar a las personas que me hicieron daño, porque no era un tema personal, era un tema de la estructura de la sociedad en la que vivía Sudáfrica en aquel entonces. Entonces, este hombre llega a ser presidente de Sudáfrica y logra erradicar el sistema del apartheid que reproducía la esclavitud de los negros sudafricanos en relación a las minorías blancas, ¿no? Entonces, al contrario de Nelson Mandela, este hombre, Andrés Manuel, después de las varios intentos por llegar a la presidencia de la República, logra llegar, pero llega con sus resentimientos, llega con sus rencores y está empezando a gobernar con ellos. Es decir, él no puede dar el ejemplo de gobernar del perdón, es lo que te quiero decir, Javier. En cambio, Nelson Mandela sí, ¿verdad? Por eso fue tan exitoso su gobierno y logró cambiar el sistema de esclavitud que imperaba hasta ese momento. Este hombre es puro rollo que anda perdonando a todos, pero realmente sus hechos dicen que odia a los mexicanos con tanto relajo que trae, odia a los mexicanos. No, simplemente lo vemos en el caso de las víctimas, no solamente de la línea 12 del metro, ¿no? Al que le tomó 10 horas reaccionar, Javier. ¿Sí? 10 horas reaccionar. Se adelantó Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se adelantó los presidentes de Europa, Angela Merkel de Alemania, para decir, ¿qué hacemos para ayudarlos? Antes de que saliera un comunicado de la presidencia de la República. Sí. Entonces tú dices, y no solamente eso, cuando tú ves el diálogo que ha tenido con Javier Sicilia, un escritor, poeta, él muy comprometido con el tema de la paz y atención a víctimas, y le dice, Andrés Manuel, tú hicimos un acuerdo antes de que llegaras a la presidencia de la República. Tu compromiso iba a ser con las víctimas, para asegurar la reparación del daño sufrido, el derecho a la no repetición y la garantía de seguridad para ellas. No lo volvió a ver, no lo ha recibido. Hasta la fecha. Oye, licenciado, y luego todavía los presidentes lamentando la muerte, los fallecidos del accidente, y al carajo con ellos. Ya te no, y es terrible porque al mismo tiempo que dice eso, al carajo, yo no soy hipócrita, no voy a ir a la foto, ¿sí? ¿Verdad? Al día siguiente anda en Sinaloa, creo, Sonora, en ese rumbo, ¿no? Y en Nayarit, donde tiene la novia, la diputada Nayarit. Bueno, no sé todavía, eso no lo sé muy bien. Entonces, y empieza, y ve a unas personas jugando béisbol, se baja de la caravana, de la comitiva, y se pone a jugar béisbol con ellos.
y luego se toma una foto con ellos. Entonces, a ver, se toma una foto con un grupo de beisbolistas llaneros, con los que juega media hora, pero no quiere que le tomen foto con las víctimas de la línea 12, cabrón. Fíjate. Entonces, pues, ¿cuál es la congruencia? No, Te digo. Oye, licenciado, y luego todavía sale una loquera más en la semana. Quiere hacer escuelas para técnicos en boxeo y técnicos en béisbol. Nada más, qué estupidez, qué pendejada se le ocurre a este hombre. Nada más a él se le ocurre. No, mira, básicamente lo que él está gobernando, esa es la parte más preocupante, desde su óptica personal, ¿verdad? Y con una ceguera impresionante respecto a lo que el país necesita. Es decir, él tiene en su mente el país que imagina que necesita México, y desde ahí está gobernando, no está tomando en cuenta ni tu punto de vista ni el mío, es decir, no nos está integrando a todos como mexicanos. A su pueblo pueblo bueno y sabio. Licenciado, nos quedan 3 minutos. Hay elecciones y Morena, ¿cómo anda Morena? ¿Cómo los ves? Mira, ya lo hemos comentado y lo repito el día de hoy. Si salimos a votar de manera masiva, Morena pierde el Congreso y perdería el 50% o quizás un poco más de las gobernaturas en juego, que es realmente lo importante. Digo, los municipios, los congresos locales, son relevantes todos, pero lo que define realmente, puede definir el futuro del país, es el Congreso. Eso es lo más importante. Y insisto, si salimos a votar de manera masiva, podemos evitar que Morena permanezca mayoritario. Entonces no va a influir Andrés Manuel porque no está en la boleta, y aparte la estructura y los representantes de Morena en la próxima elección. ¿Cómo lo ves? Mira, no va, es que la gente no distingue, pero una cosa es que Andrés Manuel tenga una aceptación que ronda el 55%, 55-60%, y otra muy diferente es que tú y yo seamos candidatos de Morena, tú en Palau y yo en Rosita. ¿Sí me entiendes? Es bien diferente, porque tú y yo no tenemos estructura, no tenemos, tenemos los programas sociales que están ahí, pero pues también el gobierno estatal tiene programas sociales y el municipal también. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay una relación orgánica entre el beneficiario de los programas con Morena. Ese es el punto. En cambio, en el PRI, por ejemplo, ¿no? Hay una relación orgánica, o sea, el beneficiario que recibe la despensa, la silla de ruedas, sabe que es militante o simpatizante fiero del PRI. En este caso no, porque no hay una estructura realmente de partidista sólida. Parece que está batallando Morena para juntar representantes, licenciado. Mira, este es un grave problema. Ciertamente, el hecho de que no tenga representantes Morena refleja esa incapacidad estructural de Morena como partido, pero tenemos que estar muy abusados, porque si Morena no logra tener representantes, le va a ser muy fácil a Andrés Manuel decir en los lugares que perdió que hubo fraude. Entonces, en ese sentido, y va a ser muy sencillo poderlo decir, pues que no tuvo representante, bueno, yo no tengo la culpa, pero si vemos cómo está utilizando la fuerza del Estado, en el caso de Cabeza de Vaca, en el cual un ministro de la Corte dice que el tipo puede seguir siendo gobernador y solamente hasta que termine su fuero puede ser aprehendido o lo que sea, ¿no? Si está utilizando la fuerza del Estado para mantenerse en el poder, júralo tú que haría lo mismo en el caso de las elecciones si llegaran a ser deficitarias o pérdidas para él importantes, ¿no? Entonces sí hay que estar muy atentos, porque esa deficiencia de la estructura para no tener representantes puede jugar en dos sentidos. Una, para que no sepan realmente qué sucedió, o dos, para decir que hubo un fraude, ¿no? Así es. Licenciado Luis Fernando García Busaid, la próxima semana te voy a marcar antes de que empiece la veda para que nos des tus pronósticos de los resultados que vienen ya en la elección, que ya está casi una semana y media. Ándale pues, me da mucho gusto. Okay. Un abrazo. Gracias, bye. Hasta luego. Bien, hasta aquí llegamos en este Dominó Político. Le agradezco mucho su atención y lo espero en el otro, porque el otro ya es previo a la elección del 6 de junio. Gracias por su atención. Buenas tardes.